Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la epidemia de dengue por la que está atravesando nuestro país, la peor de los últimos años. Ayer hablábamos con la doctora Gabriela Franchi, subsecretaria de Salud aquí del municipio, y en este momento vamos a tomar contacto con el doctor infectólogo Mario Cuitiño para hablar acerca de puntualmente del virus del dengue. Mario, bienvenido, ¿cómo estás? Daniela te saluda. Hola Dani, buen día. ¿Me escuchás? Sí, te escucho y te veo perfectamente. Gracias por esta comunicación. Sabemos que estás trabajando y mucho y te haces un lugarcito siempre para poder salir al aire con nosotros. Mario, bueno, hablábamos recién de una epidemia o pandemia. Vos después me dirás bien de qué se trata en relación a los contagios, a los muertos y al clima, ¿no? Tal vez que no ayuda en esto de la proliferación del mosquito, de la hembra, la eclosión de los huevos, la humedad, el agua. Todo en contra parece que tenemos. Sí, Dani, como vos decís, en realidad lo que nosotros estamos viviendo en Junín es un reflejo de lo que pasa en Argentina y te diría que en América Latina en general, en todo el continente americano, en los últimos años ha habido una reemergencia del dengue y se está viendo cantidad de casos muy inusuales, mucho más superiores a los que hemos tenido en otros años. En general el dengue en nuestro país siempre estuvo limitado a las zonas del norte, ¿no? Provincias de Chaco, Formosa, Misiones, Salta, Corrientes. Pero a medida que el mosquito transmisor, que es el Aedes, se fue extendiendo hacia el sur, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, los brotes cada año son más extensos y como vos decís, las condiciones climáticas que favorecen la expansión del mosquito hacen que la enfermedad se vaya, digamos, extendiendo. Y ya te digo, no es algo que solo vivamos en Junín, sino que es algo que está pasando en muchos países de América Latina, Brasil, Perú, Bolivia, México, están teniendo casos de dengue por la expansión del mosquito. Sabemos que es una enfermedad que no es de transmisión interhumana, es decir, una persona que tiene dengue no puede contagiar a otra persona, sí o sí necesitamos del mosquito. Es decir, que la única forma que tenemos de prevenir la enfermedad es preveniendo picaduras de mosquito. Los síntomas son bastante inespecíficos, le decimos nosotros. Sí. Se puede confundir con una gripe o con un resfrío, pero la diferencia entre una gripe o el COVID y el dengue es que no tienen síntomas de la vía aérea. ¿Qué significa? Da fiebre, dolor muscular, dolor atrás de los ojos, mucho decaimiento, puede dar algún síntoma de vómitos, diarrea, pero no da tos, no da dolor de garganta, no da mocos en la nariz como si da el COVID o la Ujú. gripe. Esa es una forma de diferenciarlo. La transmisión sí o sí es por picadura del mosquito, que es el mosquito Aedes. No es cualquier mosquito, es un mosquito que si uno le mira las patas, ahí veo que hay unas fotitos que están poniendo, Sí, que tiene es como atigrado, las patitas sí. son como blancas y negras. Y después de la picadura del mosquito, más o menos a la semana, uno empieza con los síntomas. El dengue en general es una enfermedad eh, muy poco mortal. Se estima que la mortalidad del dengue es menor al 1%. ¿Qué significa esto? Que la inmensa mayoría de la gente que tiene dengue va a curar sola. Sí puede ser más grave en niños pequeños, en ancianos, pero en general es una enfermedad autolimitada, le decimos nosotros, que no dura más de 7 días, se cura. Bien, ¿y cuándo la La gente única requiere internación, Mario? Una vez que es no, diagnosticada con dengue, eso también quería preguntártelo, cómo se llega al diagnóstico de dengue. Hay gente que necesita estar internada y otra no, por ejemplo. en general, la gente que se interna es porque o tiene algún signo de sangrado, le Ajá. decimos nosotros, sangrado por las encías, sangrado por la nariz, orinan con sangre, etcétera, o que no pueden tolerar los líquidos, porque en realidad el dengue no tiene tratamiento. El tratamiento en realidad es líquido, ¿no? No hay una droga antiviral que mate el dengue. Entonces, si la persona que tiene dengue puede tomar líquidos y se puede quedar en su casa, nosotros les decimos que esperen en su casa, que se hidraten bien y nada más. El problema es aquella persona, pues, supongamos que está con vómitos persistentes, que no puede tolerar los líquidos, o que empieza con sangrados. Bueno, esa persona quizás sí hay que internarla, pero el tratamiento es de sostén, digamos, no se da un antiviral, no hay una droga, se usan medicamentos, líquidos, los Claro, tratamos para con líquidos. hidratar. Exacto. Y lo otro que tiene que tener en cuenta la persona que tiene dengue es que más o menos entre 5 y 7 días tiene que evitar ser picada por mosquitos. Porque, por ejemplo, si yo tengo dengue y a mí me pican los mosquitos, yo puedo transmitir
a través del mosquito, o sea, de forma indirecta, a otras personas, y así es como el virus se instala, por ejemplo, ahora en Junín, que otros años nosotros hemos tenido casos de dengue en Junín, pero siempre eran casos importados. Es decir, gente que venía del norte, o de Brasil, o de México, o bueno, ya en los últimos años había dengue también en Rosario y en Buenos Aires, pero ahora lo tenemos en gente que no ha salido de Junín. Es decir, que el virus está circulando en nuestro medio gracias a la propagación de los mosquitos. Entonces, si yo tengo dengue, tengo que evitar que los mosquitos me piquen para no ser yo un vector de transmisión hacia otras personas. O sea, no hay forma de que uno pase el dengue de persona a persona en forma directa, como COVID, ¿no? Que Sí. uno con COVID hacia un aislamiento respiratorio. Con el dengue no, con el dengue el aislamiento sería del mosquito. Yo tengo que estar en mi casa, usar repelente, tener mosquiteros en las ventanas, etcétera, ¿no? Bien, Mario, los Eh, repelentes caseros sirven teniendo en cuenta que, bueno, ahora entramos con el tema de la especulación, que no hay espirales, no hay tabletitas de Fujivape, no hay repelentes y los que hay cuestan como si fueran de oro. sí, Está lo que complicado. pasa es que hay mucho folclore y a veces es difícil poder estimar qué sirve y qué no sirve, ¿no? Uno en general siempre se basa una de las marcas más conocidas que es el OFF, que Sí, entiendo que es costoso, y el OFF, el mejor es el OFF verde, el tapa verde, porque sí, es el que dura más horas, se supone que dura hasta 5 horas en efecto. El OFF tapa naranja dura más cortito, dura 2 horas y después ya se va el efecto. El componente de esa marca comercial es el DEET, es una abreviatura DEET, que se supone que es el más efectivo. Hay otros también como la citronela y no me acuerdo qué otros nombres más. Lo que pasa que en realidad el más recomendado es ese. Todo lo demás que vos leas, uno busca en internet y es difícil para mí poder decirte si funciona o no funciona porque claro. no tenemos un manual científico. Si uno pudiera tener el tapa verde, el off tapa verde, digamos, sería como el más recomendable, porque se supone que por 5 horas te lo pones y estás protegido, digamos, durante esas horas. Eh, pero bueno, todo lo demás, sí, yo también lo he leído, me ha llegado la gente que me pregunta, o me han llegado videos de otros repelentes. No te puedo decir ni sí ni no, porque no tengo mucha evidencia de su Claro. eficacia, ¿no? Bien, Mario, a ver, vos hablabas recién de que no es mortal y hasta que se puede pasar en la casa, salvo que necesiten internación por esto de la hidratación que hablábamos ahora. Lo que sí puede ser mortal y preocupante es una reinfección, ¿sí? Que uno se contagie de dengue por segunda vez. Ahí se indicaría la vacuna, que también se abrió un debate en relación a eso, porque desde el gobierno sostienen que no es necesario que integre el calendario de vacunación, que se entregue gratis, por ejemplo, y tampoco gastar plata en campañas de prevención y concientización. O sea, la vacuna Sí, sería ideal para una persona que sí, ya fue contagiada. exactamente. Sí, lo que vos decís es cierto. Los factores de riesgo para dengue más graves serían un niño pequeño, supongamos, de 2 3 años, un anciano o la persona que ya tuvo dengue y que 2 3 o 4 años después vuelve a tener dengue. Se supone que esa segunda infección puede ser más grave que la primera y como vos decís, las personas que ya tuvieron dengue serían los candidatos a vacunarse, sería el mejor candidato. Mucha gente me está preguntando por la vacuna del dengue. Yo lo que les digo es, a ver, una persona que no tuvo dengue no es que no se puede vacunar. Se puede vacunar, pero la eficacia de la vacuna no es tan buena. Es mucho mejor en la gente que ya tuvo dengue y que ahora está en riesgo de adquirir, como vos decís, un segundo dengue que puede ser un poquito más grave que el primero. La vacuna no se puede aplicar en mujeres embarazadas, tampoco en niños menores de 4 años, porque no hay datos, Ujú. y tenemos muy poquitos datos también en mayores de 60. Mucha gente mayor de 60 años me pregunta por la vacuna. No hay muchos datos, la vacuna fue estudiada hasta los 60 años Sí. y es una vacuna de virus vivo. O sea que los inmunocomprometidos, lo que le decimos nosotros, la gente que tiene cáncer, que tiene un trasplantado, que toman corticoides, tampoco se lo pueden dar. O sea, no es como la vacuna de la gripe que se la da cualquiera. Acá es como que hay que tener un poco más de precaución. Entonces, el candidato ideal para la vacuna del dengue sería el que ya tuvo dengue hace 1, 2 o 3 años atrás eh, y que está en riesgo de tener un segundo episodio. Bien, ¿y Como cuánto vos decís, tarda en hacer efecto, Mario, la vacuna?
Te quería comentar, son 2 dosis separadas por 3 meses, o sea que vas a tener efecto probablemente después de la segunda dosis, Ujú. o sea que para esta temporada probablemente uno no va a estar protegido, va a estar protegido para la temporada del verano próximo, Sí. porque si vos haces una dosis ahora, la próxima la vas a recibir en junio. Se supone que en junio los casos van a bajar porque viene el invierno y la cantidad de mosquitos baja. Y es una vacuna que hay que comprarla, como vos decís, no hay ninguna, hasta lo que yo sé, creo que la provincia de Salta compró vacunas, pero me parece que es la única. Después, el resto de las provincias de Argentina, hasta lo que yo sé, no, y hay que comprarla en las farmacias. Son 2 dosis separadas por 3 meses. Pero hay que recordarle a la gente que es un virus vivo y que no todo el mundo la puede recibir. O sea, que si uno se va a vacunar para el dengue, por las dudas, consultar antes con el médico. Bien, Mario, muchísimas gracias, como siempre, muy amable y muy clara tu explicación, ¿eh? Te mando un abrazo. Gracias, un abrazo, chao. Chao.